Tiene gracia que sea un ministro de la industria alimentaria y no tenga ni pajotera idea de la cultura alimentaria de Cuba. La industria de alimentación, la industria alimentaria, es una de las industrias claves de cada país en el mundo. Cada país, salvo por especificidades climatológicas, geográficas, hay países que son islas, no es el caso de Cuba, pero islas menos productivas, con climas más, con más dificultades, que les cuesta producir alimentos. Pero por lo general, cada país intenta desarrollar al máximo la industria de la alimentación a partir del sector privado, que es el sector que mueve la economía de los países. Cada país intenta desarrollar al máximo esta industria precisamente porque es una industria clave. En cada país es la comida de la gente que vive en ese país. Esto viene siendo así no de ahora, no es cosa de, como dirían ahora los progres, del neoliberalismo. No, no, esto viene siendo así desde Roma, desde Egipto, viene siendo así. Ya estas culturas antiguas desarrollaban, no en forma de industria, pero desarrollaban o propiciaban el desarrollo de la agricultura, de la ganadería, porque era la base de la alimentación de toda la población. Resulta que tenemos genios como los que gobiernan o mal gobiernan o no gobiernan hoy en Cuba, que a estas alturas ellos lo que pueden producir es tripas, gallinas decrépitas, MDM y cosas así. El mundo está intentando desarrollar la alimentación desde hace, no sé, 2000 años, desarrollar la ganadería, la agricultura, la pesca. Cuba, antes del año 1959, exportaba productos de alimentación, además de abastecer el consumo local, exportaba, ya he hablado de ello en otros videos. Y resulta que a día de hoy los logros de la revolución son kilómetros y kilómetros y kilómetros de mierda para darle de comer al pueblo. Y cuando digo mierda, lo digo con conocimiento de causa, porque eso son las tripas. Y les voy a explicar por qué. Una tripa sola sí tiene un componente nutricional, un valor proteico alto, por encima de los 20 gramos de proteína por 100 gramos de productos, por ejemplo, la tripa de la res. El valor biológico de esa proteína ya es otra cosa, ya es otra cosa. El contenido en grasa de esa tripa ya es otra cosa también. Y la forma de cocción, que todavía destroza más el valor biológico de la proteína a la hora de comerte, también ya es otra cosa. Les haré un resumen de lo que significa la industria cárnica en un país, específicamente en España. En el caso de España, la industria cárnica es el cuarto sector del país. Está solo por detrás de la industria del automóvil, del petróleo y de la industria de la energía. Fíjense la importancia que tiene la industria cárnica en España. El sector está constituido por más de 3.000 empresas, sobre las 3.000 empresas. Todas ellas, el conjunto de volumen de negocio de estas empresas está sobre los 22.600 millones de euros, que es el 21% de todo el volumen del sector de la alimentación en España y representa el 2.1% del PIB de España total. Fíjense dónde llega la industria cárnica en un país que sabe aprovecharla. Estamos hablando de una industria de cerca de 3.000 empresas privadas, todas privadas, que mueven un volumen de negocio de 22.600 millones de euros y representan el 2.1% del Producto Interior Bruto de España. Es una industria brutal, la cuarta del país. Esta industria cárnica en España,
que no es la más grande del mundo, si comparan esto con Argentina o con Estados Unidos, no tiene color. Pues esta industria cárnica en España exporta más de 5.500 millones de euros en exportaciones, más de 5.500 millones de euros, e importa 1.100 millones de euros, con un balance positivo de 4.400 millones de euros aproximadamente. Ojo, esto no es un juego, son muchos millones de euros de balance positivo en una industria. Esta industria además emplea a 84.000 personas en total, que es el 23% de todo el empleo que genera la industria alimentaria del país. Casi 1 de cada 4 empleados que estén relacionados con la industria de alimentación en España pertenece a la industria cárnica. Una industria enorme que genera un volumen de empleo enorme también. Para el año 2016, la industria cárnica española movió más de 4 millones de toneladas métricas de porcino, de carne de cerdo, más de 600.000 toneladas métricas de vacuno, más de 116.000 toneladas métricas de ovino, más de 13.000 toneladas métricas de equino, más de 1.5 millones de toneladas métricas de ave, 1.5 millones de toneladas métricas de ave y más de 59.000 toneladas métricas de conejo. Fíjense la cantidad de toneladas métricas. El que no sepa lo que es una tonelada métrica, que lo busque, por favor. Fíjense la cantidad de toneladas métricas de carne de distintas especies, de distintos animales, que movió en 2016 la industria cárnica española. Y todo esto, toda esta cantidad de dinero, de millones y millones de euros, toda esta cantidad de millones y millones de exportaciones, toda esta cantidad de millones y millones de toneladas métricas de carne, todo esto proviene del sector privado. Nada de esto es producido por el Estado español, ni por el gobierno de España, ni por el gobierno de ninguna autonomía, ni por ningún ayuntamiento de España. Todo esto es sector privado. ¿Cuál es la consecuencia directa de esto? Que en España no falta la carne. En cualquier centro comercial, en cualquier supermercado, en cualquier carnicería, en cualquier tienda de abastos, en cualquier sitio en España hay carne. Carne de ternera rubia gallega, que es cara. Carne de ternera de la Sierra de Guadarrama, que es cara. O carne de ternera, tal cual, barata, que la puede comprar cualquier persona. Carne de cerdo ibérico, criado, a bellota, que es cara. O carne de cerdo de ceba, que es barata y la puede comprar cualquiera. Carne de pollo campero, que es más cara, o carne de pollo normal, de granja, que la puede comprar cualquiera también porque es barata. De todo tipo de carne, a todo tipo de precio, para todo tipo de público, de una industria millonaria, multimillonaria, toda ella movida desde el sector privado. Personas como ustedes y como nosotros, que deciden ponerse una granja, un centro de despiece, una productora de embutidos, cualquier parte de estas, cualquier componente de estos que constituyen la industria cárnica, pues se lo ponen personas como nosotros y comienzan a producir carne. De toda esta enorme industria que hemos visto, que es enorme, uno de los productos que sale es la tripa. Es uno de los tantos productos que se utilizan en la elaboración de cárnicos, por una parte, o propiamente en la gastronomía, por otra parte. Yo
en los años que llevo aquí en España, yo nunca he visto, nunca, créanme, ni a un empresario, ni a un ministro, ni a un encargado de algún gobierno de España salir por televisión diciendo los metros de tripa que han producido en España. Yo no sé si es que en España no los cuentan, yo no sé si es que dentro de tantos millones de toneladas métricas de carne y tantos millones de euros y de exportación que produce la industria cárnica en España, a esta gente se les olvida contar los metros de tripa. Pero yo en los años que llevo aquí no he visto a nadie salir por la televisión diciendo los metros de tripa que se producen en España. Yo realmente creo que es porque no es importante para la economía del país ni para la alimentación de los españoles cuántos metros de tripa se producen. Y tampoco porque es la función del gobierno. Pero en el caso de Cuba parece que sí. Y el resultado de esto es que en España hay carne y en Cuba hay tripa. Ese es uno de los resultados directos. La tripa, en su definición simple, es, digamos que el tubo digestivo de los seres vivos, compuesto por la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Pues todo esto compone la tripa. Ahora, en el ámbito culinario, ya hablando de la cocina como tal, las tripas son los despojos comestibles principalmente del estómago de los animales de granja. El que más se suele usar, todo el mundo piensa que es el del cerdo, pero sin embargo no. El que más se suele usar es el de la ternera, el de las vacas. La tripa del cerdo suele medir aproximadamente, cuando lo mides de forma transversal, suele medir de un cerdo adulto entre 15 y 21 metros de longitud y tener pues, entre 1,5 y 4 centímetros de diámetro. Y la tripa de una vaca también adulta, suele medir aproximadamente 46 metros de longitud y de diámetro entre 1 y 4,5 centímetros. Las tripas naturales, hay tripas artificiales también que se fabrican específicamente como si fuera una tripa para envasar principalmente embutidos. Las tripas naturales suelen provenir de distintos animales. Las tripas de origen porcino son una de las más consumidas y las tripas de vaca, en este caso el estómago, es por número de países donde se consumen, es la más consumida. Se utilizan para muchas cosas, para hacer embutidos, curados o cocidos, todo ello con unas medidas, y esto lo he vivido yo personalmente, lo he visto, unas medidas de higiene y control que ustedes, yo no sé si han entrado a una fábrica, a una productora a un centro de despiece de carne, yo he entrado y parece un quirófano. Yo estuve un tiempo viviendo en Soria, específicamente en Olvega. Los que son de España y llevan años aquí habrán oído hablar de los chorizos Revilla, que es una de las marcas de chorizos más famosas de España y de las mejores. Pues en Olvega, donde yo vivía, a 200 metros de donde yo vivía, estaba la fábrica de chorizos Revilla. Y yo entré varias veces a esa fábrica a ver cómo se fabricaban los chorizos. Y las medidas de higiene parecen las de un quirófano de un hospital, literalmente. No hay una gota de nada en el suelo, todo está impecable, parece un quirófano. Y los invito a todos a que tengan la oportunidad de ir a un centro de procesamiento de este tipo para que vean cómo se controla ahí, eso ahí. Algo totalmente distinto a lo que vi en Cuba, con mis propios ojos, no me lo contó nadie, en el combinado cárnico de Palmira, ahí en Cienfuegos, donde vi caminar por encima de lo que había en el suelo, que parecía picadillo, decían ellos que era picadillo, caminar por encima a un empleado con las botas de goma estas de agua, que venía de fuera, entró y caminó por encima, y luego otro con la pala, lo echó todo para el mismo sitio porque lo estaban echando en las típicas cajas plásticas estas, que luego las llevan a las bodegas y te sirven con el jarro el picadillo. Pues ahí, eso lo vi yo
en el combinado cárnico de Palmira. No me lo contó nadie. Pues las tripas, familia, depende del país donde se hable de ellas, se suelen conocer con distintos nombres. Callo, mondongo, guatita, tripa misque, pancita, menudo, tiene muchísimos nombres, depende del país. Las tripas se consumen desde hace siglos, muchísimos siglos. Estamos hablando, por ejemplo, de que ya los egipcios hacían sus cosas con tripas de cordero. Estamos hablando de que de hace muchos años los españoles comenzaron a elaborar embutidos hace bastantes años. No es algo nuevo, es algo que lleva muchos años, y además la tripa en sí como plato culinario antes se consumía principalmente por la clase baja, los campesinos. En la actualidad hay restaurantes restaurantes de lujo que ofrecen platos elaborados con tripa y no son baratos, son platos caros. Con las tripas se pueden elaborar varios platos, por ejemplo, los callos. Los callos se elaboran principalmente con la tripa de la vaca, con el estómago de la vaca, y también con pedazos de estómago del cordero, y suelen cocinarse también con las vísceras, el morro es el hocico, y las patas de la vaca. En Madrid se hacen los callos madrileños, que el que le gusten los callos, yo los he comido buenísimos aquí en Madrid. Con las tripas también se hace otro plato que se llama molleja. Se suele comer de ternera o de cordero, y son una glándula que se llama timo, que se atrofia esta glándula cuando el animal crece. Existen también las mollejas de ave, pero ya esto es otra cosa, es una parte del sistema digestivo del pollo, es la molleja que normalmente conocemos en Cuba. También con las tripas se puede hacer las carrilleras o carrilladas, que son las partes grasas que se encuentran a ambos lados de la cara del animal. Esto es parte de la casquería. Se suele cocinar las del cerdo, las de la ternera y las del buey. Con las tripas también se puede hacer las madejas o los zarajos. Esto es un plato muy típico de Zaragoza, que aquí en Madrid también lo sirven, y yo lo he comido varias veces. Se hace con el intestino delgado del cordero. Se hace con el intestino también, en La Rioja, por ejemplo, se hace con el intestino del lechal y del cabrito. Y en Madrid, en Castilla-La Mancha, pues en esa zona de La Rioja, Zaragoza, se llama madejas, y aquí en Madrid, en Castilla-La Mancha, se suele llamar zarajos. Se hace todo esto frito en aceite, además muy caliente. Luego están las gallinejas, que es un plato castizo que normalmente se suele consumir en las fiestas de San Isidro, que son las tripas e intestinos de la gallina. También se suele hacer con intestino de cordero. Se suelen cocinar junto con los entresijos, que es el mesenterio del cordero. Son los pliegues del cordero por el cual corren los vasos sanguíneos, y todo esto se limpia bien y se suele hacer, se saca de ahí las gallinejas. ¿Por qué les estoy explicando todo esto? Y les estoy diciendo todos estos platos. Yo todo esto que les he dicho lo he comido. Bien hecho, son platos buenísimos, bien hechos. Son platos para comer una vez al año. De hecho, cuando tú miras la pirámide de alimentación, ya hablando desde ahora desde la parte nutricional, cuando tú miras la pirámide de alimentación, todo este consumo de casquería, de tripas, de embutido, todo esto es de consumo ocasional. Están ubicadas en la cima de la pirámide de alimentación, prácticamente por debajo de los suplementos en la última actualización de la pirámide. El alimento de consumo ocasional está definido como el que no es necesario consumir, y en caso de hacerlo, en caso de que se consuma, debe ser de forma moderada y no más de una vez a la semana. Por muchas razones, entre ellas la cantidad de grasas saturadas que puede tener, o que tiene de hecho, que son muy dañinas para la salud. Todos los platos que he mencionado antes, que como les decía, yo los he comido, bueno, menos las mollejas, que las he comido muy raras veces, todos son platos altamente calóricos, con altos contenidos en grasas saturadas, especialmente los zarajos y las gallinejas que están hechos de tripas.
Son platos que solo se deberían comer en ocasiones muy específicas al año. Todo esto que les estoy explicando tiene una razón y las van a ver luego. Todos estos platos elaborados con tripas, además, requieren de otros productos. No son la tripa sola, requieren de otros productos. Por ejemplo, los callos a la madrileña, además de tripas, llevan chorizo asturiano, llevan morcilla de cebolla, llevan panceta, llevan guindilla, salsa de tomate, entre otras cosas. Cosas que en Cuba no las hay. Las tripas de cerdo, además de para estas recetas que les he dicho antes, se usan también para la elaboración de embutidos. Son una de las formas más tradicionales de conservar la carne en un envoltorio propiamente natural del animal, que es la propia tripa. Se usa el propio envase de la tripa y así conserva más el sabor de la carne. Entre los productos más habituales que se suelen hacer con tripa de cerdo está el chorizo, la morcilla, el salchichón y las salchichas. En el caso de las salchichas, el relleno se suele hacer con carne picada, incluso en forma de puré, se tritura bien la carne. Como pueden ver, familia, efectivamente las tripas provienen de una industria que en países como España mueven miles de millones de euros. Lo que dijo el ministro de que esos números de 2.000 kilómetros de tripas en Cuba provenían o eran números similares a números de países desarrollados. Eso es verdad. Son números similares a países desarrollados esa cantidad de tripas. El problema es que lo que no corresponde a países desarrollados, y es lo que no te dijo el ministro, es la finalidad de esos 2.000 kilómetros de tripas. Las tripas, como les decía antes, son de consumo ocasional para preparar platos altamente calóricos con altos contenidos en grasas saturadas, platos que de ser de consumo habitual te matarían seguramente del colesterol. Con total seguridad te lo digo. Por tanto, no podemos usar las tripas para alimentar de forma habitual a las personas. No podemos usar las tripas, por muy ricas que sean, comerlas alguna vez en algún plato. No podemos usar como un alimento básico para personas porque las matamos, literalmente. Con el añadido además de que en el caso de Cuba, como les decía antes, todos los ingredientes que llevan todas las recetas de tripa que les dije y las que les voy a decir a continuación no existen. Por tanto, el cubano tendría que comerse la tripa sola, tripa con tripa, tal cual. En Cuba tenemos 2.000 kilómetros de tripa. Y por eso el título del video se llama 2.000 kilómetros de mierda. Porque eso es lo que es la tripa sola. Si tú vas a hacer como el cuento de este cuento antiguo de la sopa de piedra, vamos a hacer una sopa de piedra. Pones la sopa, le echas agua, tráeme tocino, tráeme ajo, tráeme cebolla, tráeme sal, tráeme aceite. Bueno, haces una sopa de piedra, la piedra está dentro, pero es una sopa con muchas cosas. Ahora, si tú a la sopa le quitas todo lo demás y dejas la piedra, no tienes una sopa, tienes una piedra caliente. Pues con la tripa pasa lo mismo. Tú puedes hacer unos callos a la madrileña y te van a quedar buenísimos si le echas el chorizo asturiano, la morcilla de cebolla, todo lo que lleva. Si no le echas nada de eso, porque no lo tienes, y en Cuba no lo tienen, tienes simplemente mierda en el caldero, porque eso es la tripa sola, mierda. No tiene otra definición. En Cuba, como les decía, tenemos 2.000 kilómetros de tripa, para que se ubiquen más o menos la cantidad de tripa que es esto. Esto es como si tú te paras en la parte extrema de Piedra del Río, sujetas la tripa por la puntica, alguien sale corriendo y llega a Guantánamo, a la parte extrema de Guantánamo, deja ahí la tripa, vuelve a salir para atrás con la tripa otra vez y puede llegar más o menos hasta Matanza.
Esos son más o menos 2.000 kilómetros de tripa. Es una vuelta y poco más de la otra mitad de la vuelta a Cuba. Es mucha tripa. Más o menos, ubíquense que si dividimos esto entre los 11 millones de cubanos, nos daría como 18 centímetros de tripa por cubano, más o menos. A usar lo mismo que dijo el ministro cuando habló de los camarones, que daría una vuelta y se acabarían. Pues más o menos daría una vuelta de 18 centímetros de tripa por cubano. Tendría cada cubano en su mano un trozo así más o menos de mierda, literalmente. Esos son los 2.000 kilómetros de tripa. Que, insisto, cuando tú pones eso en una industria cárnica como la de España, es un beneficio para esa industria. Cuando lo pones en Cuba, pues es eso, 18 centímetros de mierda por cubano, no tiene más. Según el ministro, en Cuba hay cultura de consumir tripa. Tiene gracia que sea un ministro de la industria alimentaria y no tenga ni pajotera idea de la cultura alimentaria de Cuba. En Cuba no hay cultura de comer tripa. En Cuba, si se ha comido tripa alguna vez, ha sido por alguna tradición que se ha importado de España, muy aislada, pero muy aislada, o por hambre, básicamente. En Cuba no hay cultura de comer tripa. En América del Sur sí hay cultura de comer tripa. En América Central también hay cultura de comer tripa. En México, en Chile, en Ecuador, en Perú, en República Dominicana, en Venezuela, en Panamá, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay. En todos esos países hay cultura de comer tripa y se hacen platos buenísimos con tripa también como consumo ocasional. No es que vayas a comer tripa los 7 días de la semana como si estuvieras comiendo arroz con frijol. Por ejemplo, la sopa de mondongo que se hace en Colombia. Se llama así tal cual, sopa de mondongo. Esta sopa yo la he comido también aquí en España, en restaurantes colombianos. A mí, ustedes dirán, ¿pero este se lo ha comido todo? Sí, yo como he estudiado nutrición, me he interesado en probar muchas de estas cosas que son de otros países. Si les cuento las cosas que he probado de Asia, no me las van a creer, pero sí, las he probado. Y además la sopa de mondongo que probé aquí en España, la sopa colombiana de mondongo, estaba muy buena también. Esta sopa lleva callos de res, que es el estómago de la res, lleva limón, en Cuba no hay limón, lleva carne de cerdo magra, que en Cuba tampoco hay carne de cerdo, hay muy poca, lleva chorizo, lleva papa y una serie de cosas que en Cuba no las hay, por tanto, la tripa en Cuba no se podría utilizar para hacer mondongo, sopa de mondongo, porque no hay nada, salvo la tripa, no hay nada más. En Chile, con la tripa se hace la guatita. Las guatitas a la jardinera, por ejemplo, llevan el estómago de la res igual, llevan maíz, llevan aceite de oliva, llevan guisantes. En Cuba no hay nada de esto, así que tampoco podríamos hacer guatitas con las tripas. En México se hacen los tacos de tripa también, hay tacos de tripa en México, que prácticamente ninguno de los ingredientes que se usan para esos tacos, salvo la tripa, los hay en Cuba, así que tampoco podríamos hacer tacos en Cuba con las tripas. Y así podría seguir con prácticamente todas las recetas de tripa que existen en el mundo, la mayoría acompañadas de otros ingredientes que ninguno los hay en Cuba, así que tendríamos que comernos los 2.000 kilómetros de mierda, tal cual, porque no hay nada con que hacer la tripa. Y ahora a lo mejor alguien piensa, algunos de estos ingenuos, piensa que los cubanos de a pie no tienen las cosas para elaborar la tripa, pero el régimen sí. Y va a desarrollar una industria brutal, o ya la está desarrollando, para procesar toda esta tripa. Bueno, si ese es el caso, ¿dónde están entonces los chorizos, los embutidos, el lomo embuchado, la morcilla, la chistorra? Porque nada de eso tampoco lo hay en Cuba. Ni siquiera Cuba lo exporta. Entonces, no tampoco es que el régimen vaya a hacer nada con esta tripa, nada productivo por lo menos. Ahora vamos a sacar unos números simples. Miren qué curioso. Como les decía antes, el cerdo tiene entre 15 y 21 metros de tripa, más o menos un cerdo adulto. Un cerdo adulto como promedio suele pesar unos 90 kilos, más o menos, un cerdo normal. Hay en Cuba, saber cuánto pesa. Un cerdo normal puede pesar unos 90 kilos.
Y según el sitio web Infoport, que es uno de los que describe todo el cerdo desde la parte culinaria, saca de un cerdo de 90 kilos se saca una media más o menos de 49 kilogramos de carne. Si tomamos los 2.000 kilómetros de tripas, que son 2 millones de metros de tripa, y redondeamos una media de 20 metros por cerdo, más o menos, eso equivale a 100.000 cerdos. En Cuba se habrían matado 100.000 cerdos para obtener esos 2.000 kilómetros de tripa. A un rendimiento de 49 kilogramos de carne por cerdo. Aquí no estoy hablando de huesos, de carne. 49 kilogramos de carne por cerdo son casi 5 millones de kilogramos de carne que se han obtenido de esos desechos de 2.000 kilómetros de tripa, si los tomamos como referencia a las tripas del cerdo. 5 millones de kilogramos de carne de cerdo, que yo no sé la familia de ustedes, pero la mía en Cuba no lo ha visto. Es normal que la cantidad de ministros estos tengan las barrigas que tienen, porque la única razón que se me puede ocurrir es que se hayan comido los 5 millones de kilogramos de carne de cerdo, dos panzones estos, y lo hayan mandado a los hoteles para, con el dinero de esos 5 millones de kilogramos de carne de cerdo, pues entonces seguir comiendo y seguir viviendo todo lo que no pueden comer y todo lo que no pueden vivir el resto de los cubanos de a pie, a los que les toca los desechos de esos 5 millones de kilogramos de carne de cerdo, que son las tripas. Eso. Hagamos el cálculo con las vacas. Una vaca adulta tiene una media de 46 metros de tripa, más o menos, que por los 2 millones de metros da el equivalente a unas 43.500 vacas, más o menos, aproximadamente, 43.500, por redondear. Una vaca adulta, que no es de las que más pesa, ¿no? Vamos a tomar una vaca ahí media flaquita, más o menos, pesa sobre los 500 kilos. Y según Agrodigital, que es otra web que ofrece este tipo de datos, a una vaca como esta se le suele sacar 157 kilogramos de carne, más o menos. Es decir, que 43.500 vacas dan como mínimo 6.826.000 kilogramos de carne de vaca. Estamos hablando de casi 7 millones de kilogramos de vaca, si tomamos los metros de tripa como tripas de vaca. Mi familia no ha visto los kilogramos de carne de cerdo, y los de vaca no los he visto ni yo cuando viví en Cuba. Nunca. ¿Dónde está toda esta carne en Cuba? ¿Dónde están todos estos millones de carnes, de kilogramos de carne en Cuba? Esta gente, los mismos que te dicen que no se puede comer camarones porque hay que venderlo para comprar leche en polvo, y no hay ni camarones ni leche en polvo en Cuba, son los mismos que te quieren vender o te quieren dar a comer a ti, cubano que está dentro de Cuba, 2.000 kilómetros de mierda, porque eso es la tripa sola, mierda. Y tú no tienes con qué preparar un plato de callos, ni tienes con qué preparar un chorizo en tu casa. Por tanto, vas a comer mierda, literalmente. Estos señores quieren darte 2.000 kilómetros de mierda cuando ellos se han comido todos los millones de kilogramos de carne que son los que han producido esa mierda que te quieren dar o vender, porque realmente te lo querrán vender, no dar. Esa es la realidad de lo que pasa en Cuba. Y lo triste de esto es que esta gentuza, porque estos son gentuzas, los del régimen cubano, tienen la poca vergüenza de salir en televisión a enseñar esto como si fuera un logro, como si fuera que le están haciendo un favor al pueblo, como si ellos estuvieran a la altura
de producciones de países desarrollados, cuando lo que realmente están haciendo es producir la misma cantidad de mierda que producen países desarrollados sin toda la parte beneficiosa de esa producción, solamente los desechos, la basura. Eso es lo que están haciendo. Y hay otro dato para los más curiosos que les voy a dar ahora. Ojito con los intestinos de animales si no saben cocinarlo o si no han sido tratados de forma adecuada, que es lo normal en Cuba. Ojito, porque hay una cosita que se llama yersiniosis. ¿Saben lo que es la yersiniosis? Yo se los voy a decir. Según la División de Salud Pública de Wisconsin, en un informe, y además prácticamente cualquier informe que hable sobre la yersiniosis les va a decir lo mismo. La yersiniosis es una enfermedad causada por una bacteria, la bacteria Yersinia. La Yersinia enterocolítica. La enfermedad es bastante común y se ha notificado, por ejemplo, en Wisconsin, aproximadamente de 10 a 12 casos. La yersiniosis ocurre más o menos cuando una persona suele comer alimentos contaminados con esta bacteria, especialmente cerdo crudo, productos del cerdo que no están bien cocidos y a partir de la preparación de intestinos crudos de cerdo que también pueden ser o pueden estar contaminados con la yersiniosis. Así que tengan cuidado porque estos 2000 kilómetros de mierda, además de ser mierda, pueden provocarte enfermedades desde una bacteria y los más, digamos, proclives a enfermar de yersiniosis son los niños. Son a los que más vulnerables están a este tipo de bacteria, a la yersinia. Así que familia, a los que están en Cuba principalmente, porque los que estamos fuera, que queremos comer tripa, sabemos que todo esto transcurre a través de un proceso sanitario muy controlado, por lo menos en España. Las cocciones, las salazones, las limpiezas, todo eso se hace de forma muy controlada. Y aquí es muy poco probable que si compras un producto procedente de la tripa de los animales que ya esté procesado, es muy poco probable que puedas consumir este tipo de bacterias. Pero si esto lo compras en Cuba o lo ingieres en Cuba, con las condiciones sanitarias que tienen las empresas cárnicas en Cuba, tengan mucho cuidado, porque una yersiniosis no es un juego. Puedes estar con unas diarreas muy buenas durante 3 meses tranquilamente y con el añadido de que en Cuba ya saben que la rehidratación es muy complicada, por tanto te puedes deshidratar con diarreas por culpa de comerte una tripa de mierda mal procesada de esos 2000 kilómetros contaminada con la yersinia. ¿Han visto de una cosita que dijo el ministro, que en teoría era un logro de la industria alimentaria cubana? ¿Han visto cuántas cositas podemos leer detrás de esa idiotez tan grande que ha dicho ese mentecato señor? Y no he seguido con las tablas de la información nutricional de las tripas, con todo esto, porque son datos más técnicos que no, que no vienen al caso y alargarían la directa más de lo necesario. Pero que sepan, cubanos que están dentro de Cuba, que les están intentando vender el mondongo como si fuera carne. Y no, familia. Las tripas son mierda, que se pueden preparar platos muy buenos cuando les echas otras cosas. Cosas de calidad, además. Pero cuando viene sola, es lo que es. Mierda. Así de simple. Familia, espero les hayan aprendido algo con esta información que les acabo de dar.
Esto tiene mucho por donde cortar. Cada uno en el país que esté, busque por favor la industria cárnica, los volúmenes que mueve de productos, de dinero, busque lo que se genera de intestinos y de tripas. Y lo más importante, busquen las hemerotecas. ¿Qué autoridad del país donde ustedes están ha salido en cadena nacional de televisión a mostrar como bandera, como logro de las políticas económicas de ese gobierno, la cantidad de kilómetros de intestinos que produce la industria cárnica de ese país? Yo reto a cualquiera de los que está viendo a que encuentre una declaración de una autoridad gubernamental a nivel de ministro de cualquier país decente. No vamos a ir a buscarlo en Venezuela, porque probablemente lo encontremos. Recuerden que Maduro multiplicó los penes y los peces, así que no me extrañaría que haya hablado también de las tripas. Cualquier país decente, una autoridad a nivel de ministerio, a nivel de ministro, que haya hablado de los metros de tripa que produce la industria cárnica de ese país. Para que ustedes vean hasta dónde llega el ridículo y el absurdo de lo que está haciendo el régimen cubano con la comida del pueblo. Que el pueblo cubano es nuestra familia. Ojo, que aquí no estamos hablando de la comida de los somalíes, que a lo mejor alguno tiene algún familiar somalí. Puede ser. Estamos hablando de la comida de los que están dentro de Cuba, que en mi caso es toda mi familia. Y probablemente en muchos de los casos de ustedes también. Así que la mierda se la coma el que quiera, y que el que quiera rebatir algo de lo que he dicho, tanto económico como culinario, adelante.